Vamos a hablar sobre el manejo de la vía aérea difícil, esta vez enfocado en un modelo que se le conoce como el modelo Vortex. Este es el menú de los temas que vamos a tocar. Primero vamos a analizar algunos conceptos generales sobre lo que es la vía aérea difícil. Posteriormente vamos a concentrarnos en el modelo Vortex y al final vamos a hacer un resumen de los mensajes más importantes para llevar a casa. A manera de introducción, en cuanto a conceptos generales de manejo de la vía aérea, realmente este es un procedimiento de rutina. Probablemente un anestesiólogo que lleva unos 10 años de estar trabajando de forma continua habrá realizado miles de intubaciones y alguien que tenga unas 3 décadas de ejercicio probablemente habrá intubado una cantidad de pacientes que perfectamente puede llenar un estadio como el estadio de Alajuela o el estadio de Saprissa. Esto significa de que es algo bastante común, pero no deja de generar a veces algunos inconvenientes y otras veces verdaderas catástrofes. Por ende, tiene un gran impacto desde el punto de vista para el anestesiólogo en lo que es la morbimortalidad, la suspensión de algunas cirugías cuando se anticipó una vía aérea difícil o cuando luego de intentos fallidos se decide despertar al paciente y termina suspendiendo la cirugía. Y eventualmente también puede ser motivo de demandas médico-legales cuando hay complicaciones. Y obviamente las dos complicaciones más graves son la parada cardíaca que lleva a encefalopatía anóxica o el paciente que definitivamente en la fase aguda termina falleciendo. Se calcula de que entre un 4.5 a 7.5% de los pacientes que tienen una vía aérea aparentemente normales, en realidad esconde una vía aérea difícil. Ese es el concepto de vía aérea difícil y no anticipada. Y esto no es algo tan inusual. De hecho, un estudio de auditoría que se conoce como el NAP4 de eh, del Colegio Real de Anestesistas en Reino Unido, junto con otra entidad que se llama la Sociedad de la Vía Aérea Difícil, en el año 2011 publican el estudio NAP4, en donde los números son bastante interesantes. Un anestesiólogo experimentado no puede colocar un tubo endotraqueal en 1 de cada 2.000 pacientes. Y alrededor de un 2% de los pacientes pueden tener dificultades con la mascarilla laringea. Y una situación que es la más apremiante en manejo de la vía aérea es lo que se le conoce como el NINI. Ni pudo intubar, ni pudo ventilar. Y eso se presenta en 1 de cada 5.000 y hasta 1 de cada 10.000 pacientes, dependiendo de los criterios de definición. En resumidas cuentas, podemos decir de que la ventilación difícil con mascarilla facial se presenta en 1 de cada 700. La dificultad para ventilar con un dispositivo supraglótico se presenta en 1 de cada 50. Dificultades para una intubación se presenta en 1 de cada 1.500 cuando definitivamente no se logra intubar. Un estado de NINI que no se pudo ventilar y no se pudo intubar en 1 de cada 5.000 y la necesidad de un acceso de la vía aérea a través del cuello se puede presentar en 1 de cada 50.000. Todas esas cifras dependen mucho de los criterios de definición y también qué tan depurados están las cifras. Pero definitivamente el concepto es que la vía aérea difícil no es un invento, porque muchas veces un paciente presentó marcadores de vía aérea difícil, el anestesiólogo no lo pudo intubar, y llega otro colega y dice, no, este paciente no puede intubado porque el otro le falta experiencia o el otro fue demasiado torpe. Entonces debe existir la suficiente humildad para reconocer de que la vía aérea difícil, definitivamente el tema de la vía aérea difícil no es un invento de operadores poco hábiles, realmente existe y aún el anestesiólogo más experimentado puede
enfrentar a ese tipo de situación y cada uno de nosotros deberíamos tener siempre la suficiente humildad para reconocer de que el paciente fue difícil de ventilar independientemente si tenía o no cualidades suficientes en términos de habilidades. Entonces, lo que muchas veces no se cuestiona es que el que estuvo manejando la vía aérea tenía suficientes habilidades técnicas, pero lo que sí nos falta es entrenar en la parte de las habilidades no técnicas que vamos a analizar con más detenimiento. Cuando hablamos de vía aérea difícil, en realidad es una sombrilla que cobija un montón de definiciones. Una vía aérea difícil puede ser porque hubo dificultades para ventilar con la mascarilla facial, porque fue difícil insertar un dispositivo supraglótico, porque la laringoscopía fue demasiado difícil o porque simple y sencillamente no se pudo intubar. Y también hay situaciones en donde una vía aérea infraglótica, como por ejemplo una cricotiroidectomía o una traqueostomía, también puede tener dificultades anatómicas. El caso típico, un paciente con un bocio gigantesco que dificulta el abordaje por la vía aérea infraglótica. Entonces, es muy importante distinguir cada una de estas definiciones y no meter el concepto de vía aérea difícil dentro de un mismo saco. Habrá pacientes que tienen dificultades para ser ventilados con la mascarilla facial, pero son facilísimos de intubar. El ejemplo clásico, el paciente que está completamente adónsico. Esos pacientes son de ventilación difícil con la mascarilla facial, pero en cuanto a la intubación endotraqueal y laringoscopía, es un procedimiento relativamente sencillo. Casi que a ojo cerrado podemos intubar a un paciente que está completamente adónsico. Y hay algunos otros pacientes que es al revés, se ventila fácilmente, pero se dificulta muchísimo en lo que es la laringoscopía y la intubación endotraqueal. Pero también para contextualizar una vía aérea difícil debe ser también definida en cuanto a quién es el operador. Entonces, la vía aérea difícil se define como una situación clínica en la que un anestesiólogo experimentado con capacitación convencional tiene dificultad para ventilar la vía aérea superior con mascarilla facial, intubación endotraqueal o ambas entidades. Obviamente, acá, si ponemos un estudiante de medicina a hacer una intubación endotraqueal, aun cuando anatómicamente es muy fácil, pero a él se le hace una tremenda dificultad porque carece de la experiencia y el entrenamiento. Por ende, debe contextualizarse en que el operador es un anestesiólogo experimentado con capacitación convencional. Y la ventilación difícil se define como aquella dificultad para ya sea mantener una ventilación con mascarilla facial o un dispositivo supraglótico, dado que no puede dar una ventilación adecuada por alguno de estos siguientes problemas. Por ejemplo, dificultad para lograr el sellado o cuando hay mucha fuga o cuando hay resistencia muy alta, tanto para la entrada como para la salida del gas. También incluye una definición de inserción difícil de un dispositivo supraglótico. Eso consiste en que la colocación ameritó de múltiples intentos en presencia o en ausencia de problemas traqueales. También hay una definición que es la laringoscopía difícil. Esta se define como la invisibilidad total de las cuerdas vocales tras intentos múltiples de laringoscopía convencional. Y aquí, aparte de convencional, optimizada, porque muchas veces cuando llega otras manos más experimentadas, lo que inicialmente era una invisibilidad total, cuando se hace correctamente la laringoscopía, puede que se optimice bastante en cuanto a la clasificación de Cormack y Lehane. La otra definición es la intubación traqueal difícil. Esa se define como cuando se necesitan múltiples intentos en presencia o en ausencia de enfermedad traqueal. Un ejemplo de intubación traqueal difícil es aquel paciente que tiene una estenosis traqueal. Entonces, ese paciente con una estenosis traqueal
puede ser de que está completamente adóncico con un Mallampati 1, de laringoscopía muy fácil, pero cuando intentamos avanzar el tubo hacia la tráquea distal, no lo logramos. Y cuando se define que hubo una intubación fallida, cuando no fue posible colocar el tubo endotraqueal tras diversos intentos. Y aquí la palabra que puede generar un poco de conjetura es a qué se refiere diversos. ¿Cuánto se refiere a diversos intentos? 3 intentos, 10 intentos, 2 manos, 5 anestesiólogos, etcétera. Y por supuesto, lo primero que tenemos que hacer antes de abordar una vía aérea es predecir qué tan dificultosa va a ser la ventilación, la intubación o la laringoscopía. Y hay algunos marcadores que podemos echar mano, por ejemplo, el estudio de imagen. Acá es una resonancia magnética, pero parece como algo contraintuitivo de que se utilice para valoración de una vía aérea. Pues aquí la relación es una relación de causalidad, porque aquí se ve un macroadenoma de hipófisis. Y este caso corresponde a un macroadenoma productor de hormona de crecimiento. Observen ustedes la macroglosia de este paciente. Cuando hacemos laringoscopía, la lengua va a estorbar tremendamente, así como el aumento de volumen de las estructuras de la cavidad oral. Igualmente acá podemos ver cómo hay un bocio de proyección intratorácica y acá se ve cómo la tráquea está desplazada hacia la derecha, inclusive el lumen también está parcialmente aplastado. Acá podemos ver también esta tomografía que corresponde a un bocio de proyección intratorácica. Vean cómo tiene la tráquea abrazada, compresionada, con un calibre de 6.4 milímetros. Entonces aquí podemos tener dificultades para avanzar el tubo endotraqueal. Y por supuesto, en aquellos pacientes que tienen una estenosis traqueal, como se ve acá, hay un estrechamiento del lumen de la tráquea justo en el sitio donde estaba el balón endotraqueal. En este caso de la estenosis traqueal, se tuvo que hacer una cirugía de resección traqueal y aquí se puede ver el anillo o los 2 anillos traqueales que fueron resecados. Se observa cómo tiene una cicatrización concéntrica de la zona donde estuvo el balón con un daño bastante grave en la pars membranosa con proliferación de un tejido que lo que provoca es un estrechamiento concéntrico y hubo necesidad de hacer la resección traqueal. Entonces, en estos casos, ese estrechamiento puede ser lo suficiente como para que un tubo endotraqueal no logre pasar hacia la tráquea distal. Pero ahí no termina todas las definiciones, porque también hay situaciones en donde hay dificultad para un acceso invasivo por el cuello anterior. Es lo que se le conoce en inglés como PONA, que es el abordaje por la parte anterior del cuello, que puede ser ya sea por traqueostomía o por cricotiroidotomía. Un ejemplo podemos ver acá, este caso de un bocio gigantesco. Por acá no hay ninguna posibilidad de hacer un abordaje por el cuello anterior. Esta paciente tiene que ser intubado sí o sí por el abordaje ya sea orotraqueal o nasotraqueal, pero por la parte anterior del cuello es imposible. Y también hay otras definiciones que tal vez ni siquiera se contemplan en la literatura, pero que nos enfrentamos en el día a día. Y eso yo le llamaría como otro tipo de vía aérea que es no clasificable. Por ejemplo, pacientes con pésimo estado de dentición y con incisivos que están, digamos, a punto de caer y como que durante una laringoscopía o intento de intubación no queremos de que este diente se caiga. Tarde o temprano se va a caer, pero que ojalá no suceda cuando nosotros vamos a hacer una intubación endotraqueal. ¿Cómo vamos a explicar al paciente que durante una laringoscopía le hicimos la exodoncia? Bueno, definitivamente el manejo de la vía aérea representa un escenario
en donde hay que revisar todos los parámetros de seguridad, revisar los estándares de seguridad, y muchas veces decimos una cosa, pero actuamos de forma imprudente o de forma a veces negligente y brincamos los lineamientos y las guías y abordamos la vía aérea de una manera demasiado, de forma demasiado confiado, y esto muchas veces nos puede pegar unos buenos sustos y ojalá que no nos pase, pero eventualmente puede también ser motivo de alguna persecución médico-legal. Y entonces no hay que dejar de lado de que existe guías de manejo de la vía aérea difícil, siendo las dos guías más comúnmente utilizadas a nivel mundial, las guías de la DAS, que es la Sociedad de Vía Aérea Difícil, esta es una sociedad británica, y las guías de la Sociedad Americana de Anestesiología, son las guías estadounidenses. De estas dos tienen sus similitudes, pero también tiene algunas particularidades que la hacen diferente, pero no antagónicas. Es importante estudiar bien cada una de las guías para tomar las decisiones más apropiadas. Las guías de la Sociedad de Vía Aérea Difícil divide la intubación endotraqueal en 4 planes. El plan A, que es la ventilación con la mascarilla facial y la intubación endotraqueal. El plan B es mantener la oxigenación con la inserción de algún dispositivo supraglótico. El plan C es la ventilación con mascarilla facial cuando ha fallado los intentos previos. Y el último plan es pensar en un abordaje de emergencia de la parte anterior del cuello. Es lo que se le conoce como FONA, que es acceso de la parte anterior del cuello, que básicamente es cricotiroidectomía, pero también aquí se le debe sumar la traqueostomía. Y cada uno de estos 4 planes tiene sus particularidades, que básicamente cuando un plan falla se debe declarar de que ha habido dificultad para la intubación, activar o alertar al resto del equipo de que la dificultad se ha presentado, y entonces consecuentemente la toma de decisión tiene que ser en forma progresiva hasta finalmente el plan más invasivo, que es hacer una cricotirotomía. Aquí dice bisturí, pero puede ser dilatacional también. Y las guías de la Sociedad Americana de Anestesiología fueron actualizadas en el año 2022. Es un artículo que trae 50 páginas que divide una serie de recomendaciones junto con los grados de evidencia. De hecho, acá este es el logo de la Sociedad Americana de Anestesiología. Básicamente es como un logo simplificado del sello o de escudo de la ASA. Aquí lo que se ve es como un faro iluminando. Esto significa de que el acto de la anestesia debe guiar a un paciente de las aguas turbulentas del mar hacia un puerto seguro guiado por el faro. Y las guías del año 2022 de la ASA tienen muchas similitudes con respecto a la guía de la DAS, de la Sociedad de Vía Aérea Difícil. Aquí realmente no vamos a tocar cada uno de esos puntos porque el modelo de Vortex no habla específicamente de cada uno de los dispositivos, sino que el modelo Vortex es como una especie de integración de todas las guías para que se pueda utilizar de forma más apropiada, utilizando las herramientas de enfoque y de ayuda cognitiva. Eso vamos a ver más adelante. Entonces, sabemos de que cuando tenemos dificultades para el abordaje de la vía aérea, sería en 3 situaciones. Tenemos dificultad para lograr el sello, dificultades para mantener la patencia de la vía aérea y la dificultad para lograr la intubación endotraqueal. Entonces, habiendo dicho todas esas dificultades, podemos entonces trazar un mapa de ruta, conectar todos los puntos y de esta manera, con toda la evidencia y todas las guías, tratar de
salir de esta pecera donde están todos los modelos tradicionales y hay que abandonar ese modelo lineal y pasar a otro que se llama el modelo o el abordaje o el método de Vortex. De hecho, el símbolo es esto, es como una especie de vórtice que tiene la forma de un cono y esto tiene sus partes y la razón de ser. Vamos a explicar con más detalle, específicamente el modelo de Vortex. Hay una publicación de la Revista Española de Anestesiología y Reanimación del año 2018, en donde hace una revisión exhaustiva del modelo Vortex, puede ser llamado modelo, enfoque o técnica de Vortex para el abordaje de la vía aérea difícil. Es una publicación bastante concisa de lo que es el modelo Vortex. ¿De dónde surgió este concepto de modelo Vortex? Fue a raíz de un caso bastante triste. Esta es una recreación de lo que sucedió. Una paciente de 37 años que se llamó Elaine Brown-Miley. Ella iba a ser sometida a una rinoceptoplastía. Sin embargo, acabó muy mal, no pudieron intubarla y al final presentó una encefalopatía anóxica que la llevó a la muerte 13 días después de la inducción anestésica en la unidad de cuidados intensivos. Y esto fue algo que causó muchísimo revuelo, puesto de que era una cirugía electiva, pero no hubo una anticipación de los riesgos porque la paciente, a pesar de que si uno ve una foto, esa es la única foto disponible en internet, no da impresión de que tuviera marcador de vía aérea difícil. Y sin embargo, dentro de los antecedentes, se cita de que la paciente padecía de una fusión congénita de columna cervical. Estamos hablando del año 2005 y algunas de las guías de manejo no estaban bien difundidas y tampoco había tanto material de abordaje de la vía aérea como disponemos en la actualidad. Aquí vemos su esposo, Martin Brown-Miley. Martin Brown-Miley era piloto de aviación comercial. Lejos de llevar el caso a un juicio para un castigo punitivo para el equipo que llevó a la paciente a la muerte, Martin Brown-Miley, que era piloto de aviación comercial, trató de implementar lo que él veía, el concepto de seguridad en aviación comercial, en donde se da siempre el chequeo cruzado, el trabajo en equipo, la comunicación expedita y clara y nítida y el feedback o el retrocontrol de lo que se hizo después de escuchar un comando. Quiso implementar, lamentablemente, el desenlace de su esposa a un mejoramiento de lo que es la seguridad en la atención sanitaria y funda un grupo que se llama el Grupo Clínico de Factores Humanos. Acá está la dirección en internet y básicamente este grupo clínico de factor humano enfatiza de que muchas veces no es porque la persona que cometió el error no conocía la técnica o no tenía habilidades técnicas, sino que el factor humano lleva a que muchas veces las decisiones sean incorrectas para el escenario en el cual no estaba preparado. Y esto significa de que nosotros podemos implementar algunas acciones para modificar ese factor humano y tener herramientas para la ayuda cognitiva. Ayudar cognitivamente significa que se puede identificar algunas situaciones, colocar el escenario para que dentro de estas situaciones el anestesiólogo o el personal de salud que está involucrado en el manejo pueda proceder de forma correcta. Y esto significa que muchas veces tenemos preparación en la parte técnica, sabemos cómo se hace una intubación endotraqueal, sabemos cómo agarrar un video o un fibrobroncoscopio, conocemos los dispositivos supraglóticos
pero lo que no tenemos muchas veces es la preparación en un escenario de crisis. Por ende, el modelo Vortex lo que enfatiza es cómo gestionar, cómo manejar la crisis, porque durante una situación de crisis podemos tener una obnubilación cognitiva y esto nos hace tomar decisiones de forma incorrecta. El manejo de la crisis que se enfatiza muchísimo en el modelo de Vortex consiste en estos 4 pasos. Entender la situación, es decir, saber de que estamos ante una vía aérea difícil y que el paciente está en grave peligro de caer en parada cardíaca por hipoxia cardíaca y gestionar correctamente la toma de decisiones y el manejo de las tareas. El trabajo en equipo, la intercomunicación y el liderazgo también es sumamente importante. Y todo esto se resume en qué? En ayudar al anestesiólogo, al personal que va a manipular la vía aérea, en gestionar las prioridades. ¿Por qué? Porque en una situación de crisis, todos los sentidos se sobreestimulan, hay un montón de información que está entrando y esta información masiva que está entrando vía auditiva, vía visual, vía táctil, todos los sentidos están congestionados y se produce un fenómeno que se le conoce como el fenómeno de la sobrecarga cognitiva. Nosotros podemos gestionar correctamente información proveniente de uno o dos sentidos, pero si todos los sentidos están masivamente bombardeados, empezamos a tomar incorrectamente las decisiones y ya no sabemos exactamente qué hacer y qué proceder. Y entramos en una situación que se le conoce como visión en túnel. ¿Qué es la visión en túnel? De que hay una situación o un entorno global, pero solamente vemos una cosa muy pequeñita. Eso es como entrar en un bosque y solo vemos el árbol, pero no nos estamos dando cuenta de que el entorno en que estamos es un bosque. Esto a manera de analogía con aviación comercial, recuerda que Martin Brunmiley, el que gestionó este modelo de Vortex, era piloto de aviación comercial y muy bien sabe él en aviación comercial el concepto de seguridad. Ahí la seguridad es prioridad. Y eso se hace comparación con el controlar el vuelo desde una torre de control. Y este controlar el vuelo le llega información de varios aviones que están en el aire, pero él solo puede guiar en el aterrizaje de un avión a la vez. Por ende, cuando uno de los aviones se está quedando sin combustible o tiene un desperfecto mecánico, él tiene que saber gestionar para dar la prioridad al avión que está en máxima alerta de una colisión y consecuentemente él tiene que gestionar la prioridad dando el número uno, dando el lugar número uno para aterrizar al avión que tiene más prioridad. Y en el caso de una vía aérea, realmente no es solamente hacer la laringoscopía y meter ese tubo endotraqueal, pero cuando hay una situación de crisis, nos ensimismamos y tenemos una fijación en la única tarea. Como que la única tarea es que ese tubo pase entre las cuerdas vocales y se meta en la tráquea, sin tomar en cuenta que hay otras tareas igualmente prioritarias, como por ejemplo reoxigenar al paciente. Y ahí es donde se da ese fenómeno que se llama la obsesión en el error. Estamos tan obsesionados en meter el tubo a través de las cuerdas vocales que ya no vemos el bosque, estamos viendo únicamente el árbol. Y esta obsesión en la intubación lleva al descuido de otras situaciones. ¿Cuáles otras situaciones? Por ejemplo, en la desaturación crítica, y a veces no se da cuenta de que el paciente está en una parada cardíaca inminente y continúa maniobrando la vía aérea, o que el paciente ya está con regurgitación y está broncoaspirando, no solamente regurgitación, sino también está broncoaspirando la sangre del trauma de la vía aérea, y también de que ese paciente puede estar despierto y paralizado. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos, por ejemplo, una dosis de intubación de atracurio y un bolo de propofol,
el propofol garantiza la inconsciencia durante aproximadamente unos 8, máximo 10 minutos, pero el atracurio paraliza al paciente durante más de 45 minutos. Y el manejo de una vía aérea difícil a veces se lleva mucho más del tiempo que da protección el propofol, pero el paciente puede estar completamente despierto y paralizado. Y esto suele ocurrir cuando nosotros vemos solamente el árbol y no vemos el bosque. Ahora, esto no significa de que el modelo de Vortex sea el único que debemos de implementar. En otras palabras, cuando aparece el modelo de Vortex, que es bastante más reciente que las guías de manejo de la Sociedad Americana de Anestesiología y también la guía de manejo de la Sociedad Británica, que se llama la Sociedad de Vía Aérea Difícil o DAS. Eso no significa de que votemos o dejemos de lado las guías británicas y las guías de la ASA, sino que más bien deberíamos de complementar con el modelo de Vortex. O sea, de estas guías de manejo de la DAS y de la Sociedad Americana de Anestesiología, debemos conjuntarlas, no son mutuamente excluyentes, no son guías superiores uno con respecto a la otra, y dar un manejo de ayuda cognitiva mediante el enfoque de Vortex. Es decir, encadenar todo en un solo conjunto, una sola cadena, y de esta manera vamos a obtener los mejores resultados. Y eso es porque en la guía de manejo de la DAS y de la Sociedad Americana de Anestesiología, se fomenta la obsesión hacia la intubación endotraqueal, que tienes que meter el tubo endotraqueal a como sea, con el método que sea, con lo que tenga a mano, pero no toma en cuenta de que a veces los pacientes necesitan una reoxigenación para continuar con un segundo paso. Y tampoco enfatiza la situación de anticipación y también reconocer una situación de NINI. ¿Qué es una situación de NINI? La situación de NINI significa que ni se pudo intubar ni se pudo oxigenar. Entonces, el modelo de Vortex cambia las guías tradicionales de un pensamiento lineal. El pensamiento lineal es que primero intente con la mascarilla facial, luego haga la laringoscopía. Si no logra hacer la intubación con la laringoscopía, ahora proceda a una bioasistencia, ya sea biolaringoscopio o biobroncoscopio, y si no lo logra, entonces piense y actúe con una FONA, que es acceso por la vía anterior del cuello, que puede ser una cricotirotomía o una traqueostomía, pero eso es un pensamiento bastante lineal. El pensamiento en vórtice o el modelo Vortex, eso mejora los resultados porque el pensamiento en Vortex lo que hace es enfatizar las habilidades, pero no tanto las habilidades técnicas, que ya con la preparación muchos anestesiólogos han intubado cientos, si no miles de pacientes, pero más bien para las habilidades no técnicas es cuando tenemos menos entrenamiento. Y esas habilidades no técnicas incluye el trabajo en equipo, es decir, la comunicación efectiva entre los miembros del equipo, el juicio de la situación, es decir, darse cuenta de que ese paciente estará en un par de minutos en una situación de inminente peligro de parada cardíaca por hipoxia cardíaca, y también enfatiza muchísimo en que la comunicación tiene que ser eficaz, no solamente mandar el mensaje, sino cerciorar de que el comando fue efectivamente ejecutado. ¿Cuántas veces nos pasa en sala de operaciones, digamos en la cotidianidad, de que vemos en el monitor de que el paciente está hipertenso, asumimos de que está con dolor, entonces le decimos al residente o al otro colega que, mira, el paciente está con hipertensión, como que le está doliendo. Y ese comando terminó ahí. Y entonces esa persona que emitió ese juicio asume de que el otro va a cargar una ampolla de fentanilo y va a aplicar la ampolla de fentanilo. Pero 10 minutos después, el paciente continúa con la hipertensión.
Entonces, el anestesiólogo pregunta al residente, ¿cuánto le pusiste de fentanilo? Y el residente le responde, ¿había que poner fentanilo? Bueno, ese tipo de comunicación no efectiva se da cuando no hacemos el chequeo cruzado. Lo correcto en una situación de crisis es, vamos a poner una ampolla de fentanilo. Entonces, ponga una ampolla de 100 microgramos de fentanilo y el que inyecta el fentanilo tiene que responder después de ejecutar el comando, ya le apliqué 100 microgramos de fentanilo por vía intravenosa. Así es como se minimiza los errores. Y es que las habilidades no técnicas son especialmente importantes. Aquí esta publicación de British Journal of Anesthesia, el título es bastante elocuente. Las habilidades o destrezas no técnicas del anestesista. Y muchas veces estas destrezas son como menospreciadas. Se da demasiada importancia a las habilidades técnicas. Y tanto que las destrezas no técnicas algunas veces se han bautizado como habilidades blandas. Y cuando uno ve la palabra blanda, da la impresión de que no tiene relevancia o es de segunda importancia. Y en una situación de crisis se vuelve inclusive mucho más importante que las habilidades técnicas. Y estas habilidades blandas o no técnicas incluye el manejo de las tareas, el trabajo en equipo, dar entendido y el diagnóstico situacional, qué es lo que está pasando, para tomar las decisiones de forma correcta con la gestión de las prioridades. Entonces, con todo esto aparece el enfoque de Vortex. Esto se puede abordar directamente a través de esta página, se actualiza constantemente. Observe que aquí se puede descargar información de artículos científicos, también de material audiovisual y también las distintas zonas que incluye este vórtice. Tiene una zona verde, una zona azul, tiene una zona azul oscuro y en el fondo tiene otra zona que es la zona de máximo peligro que vamos a ver más adelante. ¿Quiénes fueron los pioneros en este modelo de Vortex? Fueron dos, el doctor Nicholas Crimes, él es anestesiólogo australiano y es el creador de Vortex Approach en el año 2008. Esto fue una iniciativa con una intervención obviamente de el piloto de aviación Martin Brunmiley, esposo de Elaine Brunmiley, que falleció durante una cirugía electiva de rinoceptoplastia. El doctor Nicholas Crimes, junto con otro colaborador, el doctor Peter Fritz, que es emergenciólogo, él es interconsultor durante el desarrollo del Vortex Approach. Entre los dos, entonces, y obviamente sacando las lecciones aprendidas a partir del caso de Elaine Brunmiley, entonces crea el concepto de el enfoque o el modelo de Vortex. Este modelo tiene este logo, tiene una zona que son anillos concéntricos, que en realidad no es de círculo, sino más bien es un cono, un embudo. Hay una zona periférica que se llama la zona verde o zona de confort. Luego una zona azul en donde hay 3 métodos para mantener la oxigenación y el abordaje de la vía aérea del paciente, que es la ventilación con la mascarilla facial, la ventilación con un dispositivo supraglótico y la intubación endotraqueal. Un poco más cercano aquí al centro está esta zona azul oscuro, en donde hay que pensar en esto. Ese es el símbolo de un abordaje anterior del cuello. Aquí se ve un bisturí o una aguja atravesando la piel. Entonces aquí hay que pensar en cricotirotomía y la traqueostomía. Y en el puro centro, aquí está una zona roja. Esta zona roja, si vemos desde el otro perfil, que es un cono, es el abordaje quirúrgico de la vía aérea. La ejecución de un abordaje quirúrgico de la vía aérea, en este caso, sería ya sea
la traqueostomía o la cricotirotomía. Entonces, nosotros podemos abordar la vía aérea de un paciente de 4 formas. O sea, son los 4 abordajes. Ventilación con mascarilla facial, un abordaje transglótico, en este caso sería atravesando la glotis, eso significa una intubación endotraqueal. Un abordaje supraglótico y un abordaje infraglótico. Este abordaje infraglótico es el abordaje FONA, que es el abordaje por la pared anterior del cuello. Entonces, estos 4 abordajes nos permite llegar a la vía aérea, controlar la vía aérea y mantener la ventilación. Las guías del enfoque de Vortex están en diferentes idiomas. Esta es la guía del inglés, pero también hay guía en español. Eso se puede descargar directamente de la página de Vortex Approach. También aquí hasta traducido en chino. Y básicamente enfatiza de que hay 3 zonas, una zona verde, una zona azul, una zona azul oscuro, y aquí en el centro es la zona que podríamos recolorearlo de color rojo, que es la zona donde debemos ejecutar inmediatamente la, eh, la estrategia de FONA o acceso quirúrgico a través de la pared anterior del cuello. El modelo Vortex enfatiza muchísimo el concepto de la preparación. Eso es como tener un equipo de manejo de la vía aérea con sus respectivas gavetas y cada uno de estos con una función en especial. Tenemos una gaveta que básicamente es de preparación con la mascarilla facial. Aquí la pregunta de reflexión retórica es ¿cuántas veces nos ha pasado una situación en que inducimos al paciente y cuando vamos a ventilar resulta que no está la mascarilla a la par de la máquina de anestesia o conectada al circuito? Dispositivos supraglóticos de diferentes tamaños, tubos endotraqueales de diferentes tamaños y de configuraciones, y también una gaveta donde están los implementos para un abordaje por la parte anterior del cuello. Y todo esto con el fin de lograr la oxigenación correcta del paciente para evitar la situación más catastrófica de manejo de una vía difícil, que es la parada cardíaca por hipoxia cardíaca y consecuentemente lleva a encefalopatía anóxica. Entonces, cuando iniciamos la inducción anestésica, pasamos de la zona verde a una zona de vórtice. Y en la zona de vórtice significa que a partir del momento en que inyectamos paralizante y también el inductor anestésico, el paciente deja de respirar y todo depende de lo que nosotros hagamos para con el paciente. Y esto empieza a gastar mientras estamos haciendo la manipulación de la vía aérea el oxígeno que está en la capacidad residual funcional. Recordemos de que la capacidad residual funcional es el volumen que queda en los pulmones después de una expiración pasiva. Y en un adulto de 70 kilos tiene aproximadamente unos 2.500 mililitros de volumen. Y si se gasta este volumen, entonces entramos en una desaturación crítica. Y recordemos de que la desaturación crítica se define por una saturación menor de 60%. A partir de ahí, ya el corazón empieza a tener trastorno del tipo contráctil, no tiene suficiente oxígeno para mantener la capacidad contráctil y empezamos a evolucionar, si esto se extiende, se mantiene, hacia una bradiasistolia. Y en algunos casos, esto lleva también concomitantemente a una hipoxia neuronal y deja a los pacientes con encefalopatía anóxica. Acá vemos un gráfico de tendencia de lo que pasó con un paciente de vía aérea difícil. Observe que aquí es un gráfico de 20 minutos. Y en esos 20 minutos, observe cómo se fue desaturando en forma progresiva. Y si trazamos aquí, esta línea corresponde a la línea de saturación 50%. Desde este momento hasta ese momento, hasta este otro punto en donde se logró la intubación, ese paciente estuvo con desaturación hipercrítica durante un periodo
bastante prolongado. Y una vez que se logró la intubación, se pudo reoxigenar rápidamente. ¿Qué estamos viendo con esto? De que la desaturación no se da en forma inmediata, sino que en forma progresiva. Y dependiendo de la reserva del paciente, puede ser despacio, despacio o puede ser rápidamente o abruptamente progresiva. Y esto lleva entonces a hipoxia cardíaca y también muy frecuentemente hipoxia neuronal. Bueno, es importante también que el manejo de la vía aérea se acompañe de una valoración de la vía aérea. Es decir, darnos cuenta si ese paciente nos va a pegar un susto o no. Por ejemplo, historia de abordaje de la vía aérea y alguien que tiene una cicatriz de traqueostomía es un signo de alarma. Todos los factores predisponentes y todas estas cosas que ya conocemos, los diferentes scores, las diferentes escalas de valoración como Mallampati, como en la instancia tiromentoniana, la apertura bucal, la flexoextensión cervical, el diámetro del cuello, etcétera. Eso conforma lo que se le conoce como las habilidades técnicas, que ya muchos de anestesiólogos y el personal de salud domina perfectamente. Pero esto de anticipar es una habilidad o una destreza no técnica, que muchas veces no tenemos suficiente preparación. Y también darnos cuenta de cuál es nuestro nivel de experiencia y si ese día, en ese momento, tenemos o no una fatiga física o mental y el nivel de nuestro estrés. Un ejemplo tenemos con este caso. Vea la importancia de anticipar la dificultad de la vía aérea. Este es un paciente con un Pierre-Robin, tiene una hipoplasia mandibular bastante marcada, prácticamente no tiene mandíbula. Vean que aquí podemos casi que trazar una línea recta de nariz hasta la escotadura supraesternal. O estos pacientes que tienen barbas, que aumenta tremendamente la dificultad para lograr un sello apropiado con la ventilación con la mascarilla facial. ¿Y qué tal si revisamos el expediente y nos encontramos con esta advertencia en la portada del expediente: vía aérea difícil? Ahora con el expediente digital esto no es tan claro, pero cuando tenemos expediente físico, apenas agarrando el expediente vemos la portada y entonces debemos estar en un estado de alerta cuando vemos este tipo de advertencias. Y el enfoque de Vortex enfatiza muchísimo de que cuando vamos a hacer manipulación de la vía aérea, debe ser máximo 3 intentos por cada método. No es que hacemos intento de intubación con el laringoscopio, no logramos y después volvemos con el siguiente intento a hacer exactamente lo mismo y el tercero y cuarto y así sucesivamente hasta producir trauma importante en la vía aérea. Como decía Albert Einstein, la mejor demostración de locura humana es intentar hacer las cosas una y otra vez de la misma forma, esperando resultados diferentes. Si con el laringoscopio una vez, 2 veces, 3 veces ya no lo lograste, no lo vas a lograr con el cuarto y los intentos sucesivos. Y cuando hablamos de intento, no solamente un dispositivo, también debe ser cambio de mano. Eso significa de que a veces cuando las cosas no resultan, es mejor cambiar de mano. Eso significa que al menos un intento debe ser realizado por el médico más experimentado. Esto es lo que se le conoce como, en el enfoque de Vortex Approach, el concepto de hacer el mejor esfuerzo. O sea, el próximo intento debe ser el mejor esfuerzo, el mejor dispositivo y las manos mejores entrenadas y también la mente más serena. Eso también es importante. Y aquí se puede estar viendo cómo en la zona de confort o la zona verde, donde priorizamos la oxigenación alveolar, tenemos que estar constantemente haciendo la evaluación de cuál es la situación en este momento, cómo está la vía aérea, cómo está el paciente y también hacer un diagnóstico situacional del equipo. De hecho, para
para ilustrar esto, precisamente ayer vimos un paciente que se iba a hacer una cirugía relativamente sencilla en otro centro, pero el anestesiólogo de ese otro centro prefirió enviarlo al Hospital Calderón Guardia porque como ese paciente tuvo antecedente de una vía aérea difícil, entonces prefirió, en vista de que estaba solo, enviar a otro centro. Y esto es totalmente válido, se aprecia muchísimo esto también significa madurez profesional porque uno cuando enfrenta una vía aérea difícil, lo que requiere no es solamente sus habilidades técnicas, sino también más mano, personal humano y también otros dispositivos. Así es que cuando detectamos una situación de peligro y tenemos la conciencia de que nos va a causar un gran susto, mejor en ese caso diferir o referir. Y es que cuando empezamos la inducción, primero tenemos que valorar qué tan difícil es el sello y mantener la patencia de la vía aérea. Y aquí empezamos a ver los problemas, porque con la mascarilla facial, con, con la C, aquí, esta es la maniobra de CE, esta es la C, esta es la C empuja hacia abajo, pero la E, que es como una garra, tracciona hacia arriba. Y aquí vemos cómo son dos vectores que se contraponen. Y a veces aplastamos más hacia abajo y se nos colapsa completamente la vía aérea. Pero si no aplastamos lo suficiente, entonces nos da fuga alrededor de la comisura bucal. Entonces, cuando tenemos dificultades, la recomendación es hacer esto, la doble maniobra de CE. Y aquí necesitamos entonces ventilar a 4 manos, 2 del que se encarga de hacer el sello y 2 por parte del que va a ventilar con la bolsa de Ambu. En algunos pacientes necesitamos sí o sí esta estrategia de ventilación a 4 manos. Por ejemplo, pacientes completamente adónsicos. Estos pacientes que son completamente adónsicos son facilísimos de intubar, pero son difíciles de ventilar con la mascarilla por la fuga que se da al lado de la comisura bucal. ¿Y cuando nos dimos cuenta de que fue difícil ventilación con la mascarilla facial? Porque luego de pasar la emergencia, empezamos a darnos cuenta de que nos duele todos los músculos de la mano y sobre todo aquí, esta es la zona donde tenemos dolor. Esto no está escrito en la literatura, pero todos los que han tenido dificultad en manejo de una vía aérea se dan cuenta de que pasado la emergencia, aquí, justo donde está señalado con ese dedo, es que nos duele. Y eso es porque durante ese momento de tensión, estos músculos tienen que aferrar como si fuese una garra, ejerciendo mucha fuerza para poder lograr el sello correcto y la patencia de la vía aérea. Bueno, ¿y qué opciones tenemos para manejar una vía aérea que nos está causando dificultades para la ventilación con la mascarilla facial? Podemos colocar cánulas orofaringeas o nasofaringeas. Eso de cánulas nasofaringeas no siempre lo tenemos. De hecho, en el Calderón Guardia no tenemos cánulas nasofaringeas, solo tenemos cánula orofaringea de Mayo o de Guedes. No olvidar de la tracción mandibular. Muchas veces, si no hacemos una tracción mandibular, la lengua se echa para atrás y colapsa la zona más crítica que se le conoce como la zona de la velofaringe, que es cuando confluye la lengua con el paladar blando, la úvula, y esa es la zona más crítica para la patencia de la vía aérea. Y a veces se nos olvida también hacer una correcta extensión cervical. ¿Y qué pasa si todas estas estrategias fallan? Cuando todas esas estrategias fallan, no es que vamos a pasar a otro método, sino más bien revisar qué es lo que está pasando. Y eso enfatiza muchísimo el enfoque de Vortex. Este es uno de los gráficos de infografía del Vortex. Vea que enfatiza mucho la importancia de hacer una correcta tracción de la mandíbula
hacer también una correcta extensión del cuello, no aplastar la parte anterior o incluso podemos también hacer algunos movimientos de cuello para que se pueda mejorar la patencia de la vía aérea. Algunos pacientes se obtiene una mejor patencia de la vía aérea no cuando está completamente en posición neutra, sino más bien lateralizar un poco el cuello. Y si falla, sobre todo los pacientes adóncicos, podemos cambiar de estrategia de la doble CE a esta otra estrategia que se llama la doble BE. Observe, aquí hay una letra V y la letra E que está prensando aquí la mandíbula. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la doble estrategia o doble BE en comparación con la doble CE? De que cuando ponemos una C, empezamos a empujar hacia abajo y puede estar aplastando las fosas nasales, causando obstrucción. Recuerde que cuando ventilamos con este método, al prensar la mandíbula, la boca está cerrada. El único sitio donde puede entrar y salir los gases es a través de las fosas nasales. Y con la técnica de CE, a veces ejercemos demasiado el vector hacia el centro, causando colapso de las fosas nasales. En cambio, con la técnica de BE, doble BE tiene que ser con las dos manos, hacemos una presión hacia abajo un poco más lateral, hay menos posibilidad de que se aplaste las fosas nasales y tenemos un mejor control de las fugas a nivel de la comisura bucal en ambos lados. Esta es la estrategia de doble B. Aquí se puede ver como aquí hay una letra V y aquí hay una letra E. Y así como este vector se ejerce más lateralmente, podemos obliterar mucho mejor la fuga y vea cómo deja completamente libre las fosas nasales. En cambio, con la técnica de CE, a veces aprisionamos demasiado el vector hacia el centro y estamos aplastando las fosas nasales. Recuerde que la garra aquí de las dos letras E tiene la boca aprisionada y consecuentemente está cerrada. El único sitio por donde va a salir y entrar los gases sería a través de la fosa nasal. Bueno, y aquí hay otra situación bastante controversial. He buscado literatura para ver de dónde nace esta situación. Cuando estamos en periodo de formación, nuestro profesor nos decía, cuando hay una vía aérea difícil, cuidado, le pone un relajante neuromuscular, porque después no la vas a poder ventilar. Entonces, el relajante neuromuscular no debe utilizarse para manejo de la vía aérea. Y si vamos a paralizar, ojalá que solamente sea con succinilcolina. Bueno, esto quizás muchos de ustedes ya lo han escuchado, yo lo he escuchado un montón de veces, pero luego de estar ya viendo pacientes, me pongo a reflexionar, ¿será esto? Inclusive, algunos anestesiólogos enseñan a los residentes de que antes de poner relajante neuromuscular, tiene que haber puesto el inductor, ventilar con la mascarilla facial y si logra ventilar, entonces hasta ese punto es que pone el relajante neuromuscular. Pero en realidad esto se convirtió en algo como una leyenda urbana y a veces las leyendas urbanas son como mensaje que se va repitiendo y detrás de esto puede esconder una situación paradójica de mayor peligro. ¿Por qué? Bueno, en esta revisión de Cochrane, ellos lo que hacen es revisar si usar o no usar el bloqueador neuromuscular podría estar influyendo en las condiciones durante la intubación traqueal o en la laringoscopía directa. Es completamente cierto esto de que cuando no paralizamos al paciente, la laringoscopía se vuelve caótico. Por más bloqueo que nosotros le hagamos, por más polo masivo de propofol, las cuerdas vocales van a estar moviendo. El paciente va a querer morder. Y el tórax también opone a la ventilación. Entonces, cuando aplicamos el relajante neuromuscular, como que las cosas cambian completamente. Entonces, podemos estar
cambiando una vía aérea fácil en un paciente de un paciente que se paralizó a una vía aérea difícil porque tenemos un paciente combativo. Entonces, la revisión de Cochrane habla de que el uso de relajante neuromuscular mejora. Ojalá que esto se nos quede en la retina y en el cerebro, que mejora las condiciones para la laringoscopía, intubación y reduce el riesgo de trauma de la vía aérea. En otras palabras, si tenemos dificultades para ventilar a un paciente y este no está paralizado, hay que paralizar a ese paciente. Y si no se puede ventilar porque ya recibió el paralizante, hay que esperar a que actúe el paralizante para intentar la ventilación. Esto es importante, es algo como contraintuitivo y es un concepto que tenemos que cambiar, y a veces pasamos minutos de estar combatiendo, manejando la vía de un paciente combativo. Solo falta que el paciente nos agarre con su mano el laringoscopio. Paralizado, se acaba el problema. Y también el concepto de parar y pensar. ¿Qué significa parar y pensar? Hay que reoxigenar al paciente, sacarlo del vórtice que se está acercando a la zona azul en el fondo, en el centro del círculo, y más bien reemerger a la zona verde, que es la zona de confort. Y para ello nos permite entonces parar y pensar. Si reoxigenamos, colocamos al paciente en la zona verde y después podemos continuar con otros intentos, ya sea con ventilación con mascarilla facial, con dispositivo supraglótico o con tubo endotraqueal. Y a veces colocando máscara laringea tenemos dificultades para ventilar. Nuevamente, para enfatizar de que paralizando al paciente se facilita las cosas, porque ¿cuántas veces hemos introducido una mascarilla facial y cuando intentamos la ventilación no se logra ventilar y creemos que la mascarilla facial estaba mal colocada? Entonces lo sacamos y volvemos a introducir y la situación no cambia. ¿Por qué? Porque el paciente, si no está paralizado, lo que tiene es un laringoespasmo. Entonces, un cierre glótico generando una situación que se llama la situación de breath holding. El paciente ni respira ni deja que uno ventile, y esto se acaba cuando paralizamos al paciente. Entonces, es fundamental recordar este concepto que parece contraintuitivo, riñe con lo que tradicionalmente se enseña, de que no se puede paralizar un paciente cuando tiene una vía aérea difícil. Lejos de eso, Cochrane, la revisión, recomienda de que hay que paralizar al paciente para facilitar la ventilación y la intubación. Y a veces con la mascarilla laringea pasa de que metemos el dispositivo y no podemos ventilar. Entonces hay que sospechar, si no está paralizado, paralizar al paciente, pero si ya está paralizado, para no estar metiendo y sacando el dispositivo, el enfoque de Vortex Approach lo que recomienda es hacer dos maniobras. Inflar el manguito, a veces inflando el manguito como que el dispositivo se acomoda, y también hacer un intento de girar un poco la máscara de laringea. He visto también de que ayuda muchísimo cuando, esta es la importancia de esta otra mano, si uno tracciona la mandíbula hacia adelante, entonces a veces la punta de la máscara de laringea pudo haberse doblado. Entonces, al hacer esta maniobra, inflar el manguito, hacer un poco de rotación lado a lado y traccionando la mandíbula, se resuelve el problema. Bueno, ya el caso de este paciente. Metimos una máscara laringea, fue demasiado difícil la ventilación, y cuando lo examinamos, resulta de que la máscara laringea quedó completamente doblada a la punta. Entonces, esto se resuelve inflando, traccionando la mandíbula y haciendo movimiento de rotación, rotación. Y estas máscaras laríngeas clásicas, como tiene el tubo circular, a veces está girado y no nos damos cuenta. Pero esta línea negra indica de que tiene que alinear hacia arriba para que la máscara laríngea esté en la posición correcta. Una situación bastante
caótica y difícil de enfocar es cuando tenemos un paciente de una vía aérea difícil que se ha manipulado con distintas técnicas, distintos dispositivos y sin embargo parece que están agotando todas las opciones y es cuando empezamos a tener serias dificultades. ¿Qué se puede hacer en una situación en donde parece que el paciente está en un callejón sin salida y nosotros no podemos ofrecer ninguna otra ayuda excepto un acceso invasivo de la vía aérea? En este caso sería una cricotirotomía o una traqueostomía de emergencia. Vamos a ver algunos trucos que nos pueden servir de una gran salvada. Y es que esos trucos son súper útiles y también son bastante contraintuitivos porque no suele estar publicado en las guías. De hecho, no está contemplado en ninguna de las guías cuando hablamos de algunos trucos o tips para el manejo de la vía aérea. Y es que son bastante traicioneros, porque para implementar esos trucos necesitamos cambiar de la manera de ver las cosas, no de forma lineal, porque como vemos acá hay un paredón y si hacemos un avance lineal vamos a pegar contra el muro. A veces hay algunos resquicios y podemos utilizar como un atajo, pero las otras alternativas sería, como en el caso ilustrativo, meterse por abajo o brincar este muro. Y para entender esto, el concepto de manejo de la vía aérea consiste en lograr el control de la vía aérea, ya sea con la ventilación o también con la inserción de un dispositivo avanzado de vía aérea. Consiste en utilizar un abordaje facial. Esto podría realizarse por una nasocánula, por algún dispositivo de oxigenoterapia, incluyendo cánulas de alto flujo, la ventilación con la mascarilla facial con la ayuda de cánulas orofaringeas y nasofaringeas. Ese es el abordaje más comúnmente utilizado, pero en algunos casos necesitamos un control avanzado y es cuando debemos recurrir a algunos de estos tres abordajes. El abordaje transglótico es cuando nosotros introducimos un tubo endotraqueal que pase a través de la apertura glótica. El ejemplo clásico es la intubación endotraqueal convencional. El control o abordaje supraglótico consiste en la inserción de dispositivos, siendo el prototipo más comúnmente utilizado la máscara laríngea, pero también están los combitubos y los tubos laringeos. Esto tiene la particularidad de que permite el sello de los gases con una eficacia superior a la mascarilla facial. Y el abordaje infraglótico es cuando ya no nos queda ningún remedio y habría que utilizar el bisturí. En este caso, el acceso por traqueostomía o por cricotirotomía. Pero como estamos revisando algunos trucos que son de pensamiento lateral, o sea, creativos, podríamos combinar abordajes. Entonces, el pensamiento rectilíneo es, si no podemos esto, entonces ahora continuamos con esto. Y si esto no sirve, continuamos con el otro y así sucesivamente. Pero una manera creativa es la combinación del abordaje facial con el abordaje supraglótico. Esto se conoce como la máscara laríngea del pobre. Es una nomenclatura bastante curiosa y parece como algo que no tiene mucho fundamento científico, pero ya hay algunas literaturas que publica, sin embargo, lamentablemente no están incluidos en las guías de manejo de la vía aérea. Inclusive algunas personas creen que esto se trata de una broma o algo que es un vacilón y sin embargo la máscara laringe del pobre puede salvar la vida de los pacientes. ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. Primero vamos a intercalar un concepto. Nosotros podemos ventilar con
una mascarilla facial. Y si tenemos el tubo endotraqueal, ventilaríamos a través del tubo endotraqueal. Pero, ¿qué tal si hacemos una estrategia híbrida? Podemos utilizar el tubo endotraqueal y posicionar la punta en la orofaringe. Y de esta manera tenemos una máscara laringea del pobre. Pero también podemos ventilar una nasocánula en la cavidad oral. Ahorita vamos a ver cada una de estas. Primero vamos a empezar con el tubo endotraqueal en orofaringe. Esto es lo que se le conoce como la máscara laringea del pobre. Esta publicación de James Boyce en Canadian Journal of Anesthesia en el año 2001, observe que el año 2001 en el mundo todavía no se había eh, diseminado la posibilidad de contar con máscara laringea. Específicamente en caso de Costa Rica, las primeras máscaras laringeas llegaron al país en el año 2000-2001. La Caja Costarricense de Seguro Social no tenía esa opción y nosotros teníamos que comprar esas máscaras laringeas a un precio de $250 la mascarilla laringea clásica. Y el otro modelo disponible en aquella época, estamos hablando del año 2000-2001, hace ya más de 20 años. La otra opción era la máscara laringea tipo Fast Track. Los precios de estos dos dispositivos, máscara laringea, son para la máscara laringea clásica costaba $250 y la máscara laringea Fast Track costaba $450 y cada uno de nosotros teníamos que sacar de nuestro propio bolsillo para contar con este dispositivo. Ahora existe en el mercado más de 20 modelos de máscara laringea, todos con el mismo fundamento de proveer un mejor sello con un método supraglótico. Sin embargo, nosotros podríamos utilizar el mismo tubo endotraqueal como una máscara laringea. Este es un truco. De hecho, particularmente me ha servido para salvar la vida de muchos pacientes y también para sortear sustos cuando no he podido intubar a algunos pacientes con marcadores difíciles. Entonces, ¿en qué consiste? Colocamos el tubo endotraqueal, abrimos la boca del paciente y la punta lo asomamos y lo dejamos en el istmo de las fauces. Acá vemos la úvula, eso significa que dejando un poquito más distal y aquí inflamos el balón neumotaponador, ya tendríamos un método para abrir este espacio que es el espacio retrolingual. Esta zona es crítica para la patencia de la vía aérea. De hecho, esta zona es lo que anatómicamente se le conoce como la zona de la velofaringe, donde está el velo paladar, la lengua. Esta es la zona crítica de colapso de la vía aérea. Entonces, inflando el balón neumotaponador sirve como una cánula orofaringea y el mismo tubo endotraqueal sirve entonces como una férula con la gran ventaja, y esa es la gran salvada, de que cuenta con un conector universal de 15 milímetros. Y aquí podemos conectar un ambú, un ventidor mecánico o una máquina de anestesia. Y ofrece un sello que es superior, de calidad superior a la máscara laringea. Y acá vemos tapando las fosas nasales con una mano y aprisionando los labios contra el tubo endotraqueal, obtenemos un excelente sello. Y con un poquito de práctica, incluso con una sola mano, se puede lograr el sello apropiado. Acá podemos ver, esta es una foto de un paciente que lo tenemos con esta estrategia de la máscara laringea del pobre. Muy importante no emocionar mucho empujando el tubo endotraqueal, basta con dejar la punta del istmo de fauces, porque si avanzamos demasiado, lo más probable es que se va a ir al esófago y ahí podemos insuflar el estómago causando neumogastrio y eventualmente regurgitación y broncoaspiración. Entonces, basta con dejar la punta del tubo en el istmo de fauces, inflamos el balón neumotaponador, ya aquí tenemos una máscara laringea del pobre. Esto
parece algo muy lógico, pero es contraintuitivo. ¿Por qué? Porque el enfoque tradicional es que si uno no logra intubar al paciente, entonces lo que hay que hacer es ventilar. Pero aquí es donde la mente nos traiciona, porque no hemos podido ventilar, pero no hemos podido intubar y la guía nos dice, ventile al paciente. Y automáticamente el cerebro en el modo automático saca el tubo endotraqueal y empieza a tratar de ventilar con una mascarilla facial. Y sabemos de que la ventilación con mascarilla facial en pacientes que tiene marcador de vía aérea difícil a veces no es fácil. Acá podemos ver esto de la máscara laringea del pobre. Entonces dejamos el tubo con la punta, elimos las fauces. Hacemos el sello con un poco de práctica, incluso con una sola mano se logra hacer un sello apropiado. Y tapamos las fosas nasales, aprisionamos los labios contra el tubo endotraqueal y aquí se ventila perfectamente. Es un truco, yo diría un trucazo que debería incorporar en las guías de manejo. ¿Y esto para qué sirve? ¿Cuáles son los fundamentos? Así tenemos un montón de ventajas en este método de máscara laringe del pobre. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una cánula orofaringea. Tenemos una facilidad de sello. Con la máscara laringe del pobre tenemos una orocánula. Acá el mismo tubo endotraqueal con su cilindro puede actuar como una cánula orofaringea. Tenemos una facilidad de sello superior al sello logrado con una máscara laringea, pero con una máscara facial, inclusive aún cuando hacemos una ventilación con mascarilla facial con la técnica de doble CE o la técnica de doble BE. Y tenemos un conector universal de 15 milímetros que no está presente en la cánula Mayo o la cánula Guede. Podemos acá conectar fuente de oxígeno y algo fundamental es que podemos conectar un capnógrafo y sabemos de que si hay detección de CO2 exhalado, el paciente está con ventilación alveolar. Inclusive algunas situaciones como cuando un paciente tiene un collar cervical. Cuando tiene un collar cervical, nosotros podemos utilizar esta estrategia inflando el balón neumotaponador y abocando contra la fosa nasal. Esto va a evitar de que la punta traumatice y lastime los cornetes. Y así podemos hacer un sello que por la presencia de el collar de Thomas es sumamente incómodo cuando tratamos de ventilar con un collar cervical a través de una máscara facial. El problema es el sello apropiado. Y de esta manera reoxigenamos al paciente. Y cuando reoxigenamos al paciente podemos pensar de forma más tranquila. Aquí se puede ver un gráfico de tendencia de lo que pasó con un paciente de vía aérea difícil. Y este fácilmente nos puede llevar unos 20 o 30 minutos. Y esta es la importancia de estar prestando atención al refuerzo del agente hipnótico, porque si no, el paciente estaría paralizado y despierto. Entonces, aquí se ve cómo por ratos empieza a desaturar. Aquí vean que la saturación dice 49%. Y luego se reoxigena, se hace otro intento. Acá se estaba ventilando, no se había podido intubar. Aquí se vino otro momento de saturación bastante grave, pero en todo momento se pudo reoxigenar, hacer otro intento, el paciente se desatura y otro intento hasta que finalmente ya se logró la intubación endotraqueal. Si vemos acá la duración, se consumió prácticamente 45 minutos. Entonces hay que estar muy pendiente de que durante cada uno de esos intentos en que compramos tiempo reoxigenando, hacemos otro intento previa reoxigenación, los pacientes pueden estar despiertos y paralizados. Entonces, aquí para recordar, el concepto de la máscara laringea del pobre es un tubo endotraqueal. Cuando no podemos intubar,
contraintuitivamente no debemos sacar ese tubo. No hay que sacar ese tubo. Hay que dejar ese tubo en el istmo de las fauces. Esto es más importante cuando se trata de una intubación nasotraqueal, porque muy frecuentemente cuando no se logra la intubación a primera intención por ruta nasotraqueal, el paciente se desatura y hay que ventilar, pero como el tubo que está ya metido en la nariz estorba la mascarilla facial, entonces la mente traicionera automática jala el tubo y se ventila con la mascarilla facial y después en un segundo intento vuelve el tubo a pasar entre los cornetes lastimándola. Cuando lo que hay que hacer es dejar ese tubo a nivel del istmo de fauces, hacer un sello, ventilar con ese tubo que no está en la tráquea, pero ya pasó entre los cornetes y está la punta a nivel de la velofaringe. Nosotros podemos rescatar la oxigenación y así comprar tiempo para pensar y ejecutar un nuevo intento. Bueno, eso sería con la máscara de la niña del pobre. La segunda opción, este es otro truco, yo diría otro trucazo, es ventilar con la nasocánula colocada en la cavidad oral. ¿En qué consiste esto? Téngase en mente de que un paciente en un salón, por ejemplo, está presentando un paro cardíaco y sabemos de que es una situación bastante caótica. Cuando traen el carrito de paro, pide el ambú y este no está con todas las piezas o no hace un buen sello, pero el paciente está con una nasocánula. Entonces, lo que se puede hacer es lo siguiente. Este es un ejemplo ilustrativo de este concepto. Si tienes un paciente con una nasocánula es muy fácil de conseguir en todo lado. Entonces, pasamos de la nariz y lo colocamos en la boca. La colocamos en la boca. Después de eso, entonces, abrimos la boca del paciente y pasamos la punta nasal, las dos puntas nasales a la boca del paciente. Y luego hacemos lo siguiente. Sellamos las dos fosas nasales y aprisionamos o apretamos los labios. De esta manera logramos un sello. Aquí, vean que la nasocánula está metida en la boca, hacemos un sello. Y aprovechando la presión de entrada del oxígeno, es una presión bastante alta. La presión de entrada del oxígeno a la pared está a 50 libras por pulgada cuadrada. Eso significa que hay que estar muy atento a liberar este sello para permitir la exhalación. Entonces, al quitar el sello, se produce la exhalación, que es un fenómeno pasivo. Entonces, hay que tener en cuenta de que se puede sobreinsuflar al paciente causando insuflación del estómago y eventualmente riesgo de regurgitación y de broncoaspiración. Pero para eso vamos a ver a las matemáticas para evitar ese problema. Primero, vamos a colocar la nasocánula en la boca del paciente y subimos el flujo. ¿Cuánto hay que subir? El flujo hay que subir a 15 litros por minuto. Aquí vemos el tubo de TORP. Dejamos la bolita aquí a 15 litros por minuto y contamos 2 segundos. ¿Por qué? Porque a 15 litros por minuto quiere decir que cada 4 segundos le estamos metiendo 1 litro, pero 1 litro es demasiado. El volumen de aire corriente sería de aproximadamente 500 cc por BAC. Entonces, debemos hacer el sello durante 2 segundos. Observe que con este método, la presión es un parámetro ya supramáxima. Entonces, debemos más bien ahora concentrarnos en el tiempo en que recibe esa presurización. Y lo hacemos durante 2 segundos y liberamos para permitir la exhalación. Obviamente nadie va a estar fijando en un cronómetro, pero una manera muy útil es contar 1001, 1002 y hacer la exhalación. Hacemos el sello, contamos nuevamente 1001, 1002, liberamos
para permitir la exhalación. Y así estamos metiendo 500 cc de vac. Algo importante también es que cuando viene con un humedecedor, el humedecedor tiene una válvula de escape. Esta válvula de escape se llama la válvula de liberación de sobrepresión. Eso es porque en caso de que se obstruya la nasocánula, entonces para evitar que esto explote, tiene aquí una válvula de escape. Eso se compara ¿con qué? Como la olla de presión. En la olla de presión tiene una válvula de escape que evita la sobrepresurización de esta olla. Y así, contando 1001 y 1002, estamos metiendo un VAC de 500 cc. De hecho, esto tiene la particularidad de que al ser una presión alta, el factor limitante y a controlar es el tiempo de el mantenimiento del sellado. Entonces hay que prestar muchísima atención de que es una alternativa de corta duración y estar vigilando de que no tenga una insuflación del estómago, pero es una gran salvada y particularmente lo he implementado y más de un susto me he podido liberar. Y con con estas dos estrategias que se puede reaplicar cuantas veces uno lo necesite durante el proceso de manipulación de la vía aérea, compramos tiempo y compramos tiempo valiosísimo, porque en la medida en que el paciente no está con desaturación o desaturación crítica o hipercrítica, nosotros podemos tener una mente más serena y podemos manejar las cosas con más tranquilidad. Inclusive compramos tiempo para una alternativa que siempre hay que contar, que es la llegada de alguien con más experiencia y o con algún dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea. Y entonces, cuando ya reoxigenamos al paciente, colocamos al paciente en la zona verde, que es la zona de confort, y podemos hacer nuevos intentos. Estos nuevos intentos consisten en, ojalá, obtener el mejor esfuerzo. Y el mejor esfuerzo es la laringoscopía con la técnica apropiada, que incluye también una adecuada apertura de la vía aérea, subluxar la mandíbula, hacer la laringoscopía complementando con la maniobra de burp, haciendo movimiento o manipulación en la parte frontal del cuello, y todo esto permite lograr el mejor esfuerzo. Y hoy en día la bioasistencia es de muchísima ayuda y ahora podemos realizar videolaringoscopías. Si no es que esta estrategia con el enfoque o el modelo de Vortex, a diferencia del modelo lineal de la guía de la ASA y de la Sociedad de Vía Aérea Difícil, uno directamente puede entrar en vórtice con un dispositivo de bioasistencia, ya sea videolaringoscopio o un videobroncoscopio, cualquiera de estos dos, dentro de la estrategia del vórtice. Y es muy importante también estar prestando atención a las destrezas o habilidades no técnicas. Y una de estas destrezas o habilidades blandas o destreza blanda es el reconocimiento y entendimiento de la situación que se está dando. Esto es fundamental, estar consciente de qué situación estamos enfrentando. Y es que muchas veces cuando no tenemos la autoconciencia de qué es lo que está pasando, entonces no colocamos esa situación en el algoritmo correcto, en el paso correcto de los algoritmos o guía de manejo. Entonces, podemos estar con un paciente que lleva 45 minutos intentando meter un tubo endotraqueal y todavía no hemos percatado de que se trata de un paciente de vía aérea difícil. Esto se debe a la saturación o a la sobrecarga cognitiva. Y entonces este modelo de Vortex empieza acá arriba en la zona de confort. El paciente está bien oxigenado. Puede ser que el paciente está respirando espontáneamente o que en ese momento hemos reoxigenado con todos los trucos que hemos revisado
el paciente está con una saturación excelente y cuando vamos a hacer otro intento, entonces empieza el vórtice. ¿Por qué? Porque durante la manipulación el paciente no está respirando y empieza con desaturación y ese vórtice empieza a caer y caer y caer antes de llegar a esa zona roja. ¿Por qué? Porque esa zona roja es la zona de vía aérea quirúrgica. Entonces, rescatamos nuevamente y lo sacamos de ese vórtice y lo ponemos otra vez aquí en la zona de confort, la zona verde. Pero si no se logró prevenir de que este vórtice empieza a caer y caer y toca esta zona roja, antes hay que tener la conciencia de que en ese momento puede ese paciente estar necesitando un abordaje en la parte anterior del cuello, o sea, una fona. Y hay que tener todo listo para ya realizar una cricotirotomía o una traqueostomía. La cricotirotomía se hace en la membrana cricotiroidea. Este se ubica fácilmente palpando la manzana de Adán, acá, esta escotadura. Bajamos y sentimos una zona que es un hundimiento que corresponde a la membrana cricotiroidea. Es una zona relativamente avascular, con excepción obviamente de paciente con bocio gigante, pero es una zona fácilmente localizable. Se hace entonces una cricotirotomía, puede ser percutánea o puede ser incisional, pero esta membrana es relativamente pequeña y no permite el paso de tubos muy grandes. Así es que la cricotirotomía es una estrategia temporal. En las guías de manejo recomienda que la cricotirotomía de emergencia se debe de mantener, ojalá, por un espacio de no más de 30 minutos, porque después hay que planear otra estrategia un poco más duradera. Y esta estrategia es la traqueostomía. La traqueostomía consiste en colocar el tubo a través de el espacio de dos anillos traqueales y suele ser entre el primero y segundo o entre el segundo y tercer anillo traqueal. Aquí se puede ver la membrana cricotiroidea acá, eso sería una cricotirotomía, pero este espacio es muy pequeñito, entonces se prefiere cuando se presagia una duración más larga, una traqueostomía. Pero esta traqueostomía puede también hacerse vía percutánea, con la técnica, por ejemplo, la técnica de Shaglia, o una traqueostomía abierta. Pero aquí todo eso está muy bien. Cricotirotomía, traqueostomía. La pregunta es, ¿quién se atreve a hacer una cricotirotomía y una traqueostomía? Particularmente, solo he hecho cricotirotomía y traqueostomía en modelos de práctica, de talleres, de cursos de simulación, pero en una persona en vivo, ninguna. Y eso que para un anestesiólogo de tal vez unos 10, 15, 20 años, pudo haber intubado a miles de pacientes, pero no ha hecho ninguna cricotirotomía ni traqueostomía, porque a pesar que las guías están, nadie se atreve. Nadie se atreve porque en el interior piensa de que la traqueostomía no suele verse así tan elegante. Usualmente, usualmente una traqueostomía de emergencia o una cricotirotomía de emergencia, hay sangrado, hay complicaciones y lo más común que hemos visto después de una traqueostomía o una cricotirotomía de emergencia es que luego piden sala para llevar a sala a revisar hemostasia. Un ejemplo acá, vea que este paciente se le realizó una traqueostomía de emergencia en salón, no pudieron intubarlo y vean en lo que terminó. Agarraron un tarro de yodo, lo esparcieron por todo lado para tener por lo menos una mínima de asepsia y acá prácticamente, una incisión como si fuese de una tiroidectomía. Entonces ya no es tan elegante como suele verse en los cursos de los talleres de práctica o en los reportes de la literatura. Entonces, la estrategia que tenemos que
implementar para no tener que caer en esto es evitar que la traqueostomía, si hubiera necesidad de hacerse, que no sea un escenario de emergencia, sino que sea un escenario más o menos controlado. Y aquí podemos nuevamente recordar la estrategia de la máscara laríngea del pobre y la ventilación con la nasocánula en la boca. Y a veces escuchamos que un paciente después de un abordaje vía aérea, inclusive se siente como fortalecido, decir de que, bueno, y tuvimos que hacerle una crico o una traqueostomía de emergencia, pero esto hay que verlo con lupa. Y después de cada caso como esto, siempre hay que hacer un análisis a posteriori. Eso es el concepto de debriefing. Y porque detrás de un acceso quirúrgico o invasivo de emergencia o traumático puede esconder una cosa, más bien dos cosas. Pudo haber cometido torpeza mental y torpeza manual. Particularmente en los casos que he visto de traqueostomía de emergencia o cricotirotomía de emergencia, se pudo haber evitado esto porque, de hecho, en el estudio NAP4 se encontró una situación que nos llama a la reflexión. Y es que en el estudio NAP4 se demostró que muchos casos a los que se le han hecho ya la cricotirotomía se pudieron ventilar perfectamente con una máscara laríngea, pero ya se hizo la cricotirotomía. Entonces, eso significa que este procedimiento, lo mismo una traqueostomía de emergencia, se pudo haber evitado con una mente más tranquila, un manejo más apropiado de las ayudas cognitivas. ¿Y qué pasa después de una vía aérea difícil? Hay que informar al paciente, alertarlo, porque esta vez no es la última en que puede necesitar una intubación endotraqueal. Entonces hay que alertar al paciente. Hay que documentar las dificultades. No basta con anotar vía aérea difícil, sino documentar dónde estuvo la dificultad. Si fue dificultad para ventilar o dificultad para intubar o las dos cosas simultáneamente, o que en algún momento incluso se llegó a una situación de NINI, o que el paciente incluso por la hipoxia cardíaca cayó en parada cardíaca y hubo que practicarle las maniobras de soporte vital básico y avanzado. Y también anotar cuáles acciones fueron tomadas para resolver el incidente, porque en la secuencia de manejo de estos pacientes puede también preparar al siguiente intubador a tomar las medidas de forma anticipada y finalmente hacer recomendaciones para el futuro. Y aquí es muy importante informar al paciente, porque así él va a ser la voz que alerta al anestesiólogo o al personal que va a hacer un intento de intubación en el futuro. Bueno, para terminar, vamos a ver cuáles son los mensajes para llevar a casa. El primer mensaje es que la clave del éxito es el trazado de un plan claro y sencillo. Como el axioma, tener un plan es mejor que no tener alguno. Entonces, este plan también debe ser comunicado con antelación al resto del equipo que va a manejar. Y eso tiene que ser comandos claros. Usted se va a encargar de la ventilación, usted se va a encargar de inyectar los medicamentos, usted se va a encargar de la succión. Traiga todos los equipos para tener aquí a mano. Y todo esto es fundamental para obtener un buen resultado. Y recordar que muchos de los fracasos en manejo de una vía aérea difícil, fracaso, esto también significa la necesidad o que terminó en un abordaje invasivo cuando fue un procedimiento o una manipulación electiva. Estos fracasos se deben a la combinación de una, pero muchas veces de dos cosas, de torpeza mental y torpeza manual. Otro mensaje importante es que si uno está en aprietos durante el manejo de una vía aérea difícil, es mejor parar y pensar en el paso siguiente. Recuerda que aquí podemos tener una sobrecarga cognitiva y cuando tenemos sobrecarga cognitiva,
todas las habilidades técnicas se empieza a desordenar y no podemos ejecutar correctamente los comandos y los pasos. Y una vez que logramos la reoxigenación, entonces podemos hacer otro intento. Y recordar de que para lograr esta oxigenación hay que tener un buen sello y mantener la patencia de la vía aérea. Si tenemos dificultades, está la opción de la máscara laríngea del pobre y la opción de ventilar con la nasocánula. Y para el cierre, entonces tenemos muchas guías de manejo de vía aérea difícil. Esta es la guía de la Sociedad de Vía Aérea Difícil Británica y también tenemos guía de la Sociedad Americana de Anestesiología, ASA. Pero estas dos estrategias se combinan con el enfoque o la ayuda cognitiva del modelo o enfoque de Vortex. Y así tenemos todas las guías enlazadas en una línea de pensamiento para obtener los mejores resultados. Y recordemos de que el modelo o el enfoque de Vortex no se trata per se de guías alternativas para las guías convencionales como de la ASA o de la Sociedad de Vía Aérea Difícil, sino que el concepto de Vortex representa una ayuda cognitiva, nos ayuda a tomar mejores decisiones y evitar el atolondramiento mental y manual. Finalmente, el modelo Vortex, recuerde que tiene varias zonas. Una zona acá verde, esa zona verde es la zona confort. Luego, cuando el paciente recibe medicamento, inyectamos medicamento anestésico, entonces entra a esta zona azul o celeste, esa zona de vórtice. Y aquí podemos abordar la vía aérea, ya sea con una mascarilla facial, con una máscara laríngea o un dispositivo supraglótico o un tubo endotraqueal. Si ese vórtice continúa hacia abajo, puede estar cayendo en esta zona azul oscuro que nos debe de alertar la necesidad de un abordaje ya invasivo, la cricotirotomía o la traqueostomía. Recuerda que a veces llegando a este punto puede ser consecuencia de un mal manejo de esta zona de vórtice celeste. Siempre que haya necesidad de terminar una traqueostomía o cricotirotomía de emergencia en un procedimiento de manipulación electiva de vía aérea, hay que hacer un análisis concienzudo de qué se pudo haber implementado para no terminar acá. Y en el hueco aquí en el centro es cuando tenemos una situación de ya una parada cardíaca inminente y no se puede ventilar, no se puede intubar, es el concepto de NINI. Y cuando tenemos una situación en NINI, bueno, ni modo, ¿verdad? Salir de la zona de confort para terminar luego en el otro extremo, que es la vía aérea